Shalom a todos. Lilith es una figura que ha fascinado a muchas personas a lo largo de la historia. Si bien su origen es incierto y se ha hablado de ella en diferentes maneras, lo cierto es que su figura ha sido objeto de diferentes interpretaciones y de diferentes formas de representación en la literatura y en la cultura popular. En la tradición judía, Lilith se menciona en algunos textos apócrifos y en la literatura rabínica. En el Talmud babilónico se habla de ella como una criatura que habitaba en los lugares oscuros y peligrosos, asociada con el mal y los demonios. Según la tradición, Lilith fue creada junto con Adán a partir del polvo de la tierra, pero se negó a ser sumisa a él y se rebeló contra Dios, huyendo del Edén. Desde entonces, se la ha asociado con el mal y con los demonios. En algunos textos cabalísticos, Lilith se considera la personificación del lado oscuro del universo y se la describe como un ser alado, con garras y cabello largo y oscuro. Se cree que Lilith puede causar daño a los niños y a las mujeres embarazadas. Y se utilizan algunos rituales y amuletos para protegerse contra ellas. Está de más aclarar que yo no estoy de acuerdo. Pero como dije en algún comentario, esto existe. Y no todo lo que yo enseño estoy de acuerdo. Pero creo en el libre albedrío. Y quien crea, que crea. Y quien no crea, que no crea. En la literatura rabínica Lilith se menciona en varios textos, como en el Zohar y en los Midrashim. En estas fuentes Lilith se describe como la primera esposa de Adán, que como dijimos fue creada en la misma tierra que él y se negó a someterse a él. En algunas versiones se la describe como la madre de demonios y se la asocia con la seducción y el peligro para los hombres. Es interesante destacar que la figura de Lilith ha sido objeto de diferentes interpretaciones y de diferentes formas de representación a lo largo de la historia. En algunos movimientos feministas y en algunas corrientes esotéricas, por ejemplo, se la ha reinterpretado como un símbolo de la resistencia y de la liberación de la opresión masculina. Se ha hablado de ella como una figura mítica que representa la libertad sexual de las mujeres y que desafía la autoridad masculina. Podemos concluir diciendo que Lilith es una figura compleja y polémica, que ha sido objeto de diferentes interpretaciones y de diferentes formas de representación a lo largo de la historia. En la tradición judía se la ha asociado con el mal y con el demonio. Se han utilizado rituales y amuletos para protegerse de ella. Sin embargo, en otras corrientes culturales se ha hablado de ella, como dijimos, como símbolo de la resistencia y la libertad sexual de las mujeres. En cualquier caso, la figura de Lilith sigue siendo un tema fascinante y enigmático que ha capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de los tiempos. Los detalles que mencioné sobre Lilith provienen de diversas fuentes. Entre ellas están textos apócrifos, como el alfabeto de Ben Sira. Se menciona a Lilith como la primera esposa de Adán, que se negó a someterse
y huyó del Edén para convertirse en un ser maligno. En el Talmud babilónico, Lilith se mencionó como una criatura peligrosa que habita en lugares oscuros y se asocia con el mal y los demonios. En la literatura rabínica como los Midrashim y el Zohar, se describe a Lilith como la primera esposa de Adán que se rebeló contra él. También se la asocia con la seducción y el peligro para los hombres. En algunas corrientes esotéricas, como la Kabbalah, se ha hablado de Lilith como la personificación del lado oscuro del universo, y se la describe como un ser alado con garras y cabellos largos y oscuros. Interpretaciones feministas. En algunos movimientos feministas se han reinterpretado a Lilith como un símbolo de la resistencia y de la liberación de la opresión masculina, como una figura mítica que representa la libertad sexual de las mujeres y que desafía la autoridad masculina. En resumen, los detalles que mencioné sobre Lilith provienen de diversas fuentes y han sido objeto de diferentes interpretaciones a lo largo de la historia. Como soy rabínico, voy a agarrar la parte del Talmud babilónico y en la parte más destacada que se menciona Lilith es en el Tratado Nidá 24b. Por repetir, Talmud babilónico, Masejet Nidá 24b, donde se escribe a Lilith como un ser maligno que acecha a los recién nacidos y se alimenta de su sangre. En este pasaje se menciona que Lilith es una criatura peligrosa que habita en lugares oscuros y se asocia con los demonios y las fuerzas del mal. También se dice que Lilith se aparece a los hombres en sus sueños y les causa impureza espiritual. Otros pasajes del Talmud también asocian a Lilith como una figura peligrosa. En los Midrashim, en el Midrash Bereshit Rabá, se la describe como la primera esposa de Adán, según esta versión. Dios creó a Lilith y Adán, vuelvo a repetir, Midrash Bereshit Rabá. Dios creó a Lilith y a Adán al mismo tiempo y del mismo barro. Y Adán se negó a aceptar a Lilith como su pareja porque se negaba a someterse a él. Entonces Dios creó a Eva a partir del costado de Adán para que fuera una compañera sumisa. Voy a, bueno, por más que no esté de acuerdo, en el Zohar se describe a Lilith como una criatura maligna que se asocia con la seducción y el peligro para los hombres. En el Zohar se menciona que Lilith se convirtió en un ser malvado después de huir del Edén y asociarse con los demonios. También se dice que Lilith es la madre de los demonios y que seduce a los hombres en sus sueños. Es decir, tenemos diferentes fuentes que describen a Lilith como la primera esposa de Adán. Todas estas fuentes son apócrifas. Se rebeló contra él y huyó del Edén para convertirse en una criatura maligna, así como una figura seductora y peligrosa para los hombres. Espero que esté claro de dónde sale esta tan famosa imagen y repetida de Lilith. Cualquier cosa pueden hacer preguntas que con gusto, como siempre, responderé. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.